Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Bushwhacker y estamos aquí con mucho gusto para hacer un demostrativo sobre una cámara digital fabricada por Olympus modelo SP-560UZ. Esta cámara tiene una resolución de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 18x. Asimismo, funciona con tarjetas tipo SD de 2 gigabytes hacia abajo. No tengo el dato exactamente si aceptará más que de 2 gigabytes, no estoy seguro de ello, pero según internet existe una tarjeta disponible en ese formato y en esa capacidad para este modelo. ¿Okay? Bien, en términos de estética, esta cámara, a decir verdad, francamente, puedo decir que eh, en términos físicos se siente muy bien empuñando la cámara, ya en mano se siente perfecto, no hay para nada ninguna queja con ello. La distribución de los botones en la parte superior, en la parte posterior, se siente muy pero muy bien elaborado el diseño, la interfase, la rapidez con la que ejecuta sus comandos, como por ejemplo la captura, borrar fotos, acceder a los menús, activar el flash. La velocidad con la que carga el flash es bastante rápido, ¿okay? Es prácticamente al instante, no hay tiempo de retraso, no hay nada de eso. Y bueno, quiero adelantarles que esta cámara tiene un detalle que consiste en que si observas, ya sea a través del visor o del monitor, ¿ok? Que ambos pues son electrónicos, vas a observar en algunos casos, bueno, en algunos casos vas a observar como interferencia, rayas horizontales, más o menos como si una televisión de repente estuviera haciendo como que interferencia, algo así, pero en horizontal. Entonces, en algunos casos esas interferencias se van a quedar plasmadas en la fotografía. Sin embargo, si utilizas el flash de relleno forzado, como quieras llamarlo, no va a ser, en muchas, por lo general, no va a aparecer esa interferencia. Y en este demostrativo vamos a hacer varias pruebas sobre ello. Vamos a hacer varias tomas para que vean que es una falla aleatoria que en ocasiones se acentúa y en otras ocasiones simplemente no se da, no se refleja en la fotografía. Si eres una persona que le exige mucho o resultados muy así muy altos en fotografía, pues no te recomendaría, porque te digo, es una falla aleatoria. Pero si no tienes problema con ello, pues realmente sí la recomiendo mucho, porque como digo, físicamente ya en manos se siente genial, se siente como si fueras un fotógrafo experimentado, ¿ok? Ya con la cámara a mano así te hace sentir la cámara. Y en cuanto a resultados, pues para hacer de 8 megapíxeles, yo puedo decir que la fotografía tiene muy buena claridad, tiene muy buen enfoque y saca lo que son los colores, todo, texturas muy bien, a pesar de que no es un pixelaje tan alto. Digo, ahorita ya hay cámaras hasta de más de 100 megapíxeles, pero eh, no, o sea, para 8 megapíxeles la verdad está muy bien. Y bueno, vamos a comenzar aquí con quitar la cubrelente, que por cierto la lente de esta cámara está impecable, ok, no tiene rasguños, no nada, mira, está bellísima la lente, todo muy bien. Y yo en lo personal lamento mucho que tenga esta falla de la interferencia, porque si no fuera por eso estaría magnífico el equipo, mira, está perfecto. Aquí dice sus 8 megapíxeles. Este es el botón para activar el flash. Ahí está el flash, bien compactito, bien suave. Ahí está. Cuando enfocas a cierta
a cierto punto, y si la cámara detecta que la imagen pues requiere de más iluminación, te va a aparecer un icono del flash. Entonces cuando tú manualmente lo tienes que activar. Hay otros modelos que solito lo suelta o lo levanta esta pieza, pero en este caso, eh, bueno, así es como funciona. Ok, por ejemplo, en esta parte tenemos el acceso a lo que es la tarjeta tipo XD. Ok, y es más o menos, mira, aquí tiene el icono, ahí está el icono. Ok, y de hecho, si pueden ver, o sea, está muy suave, físicamente está muy suave, porque mira, tiene un acabado texturizado, así muy discreto. Simula como si de repente estuviera mojado, salpicado, pero es así viene. Y esta parte es de la empuñadura, que es de un plástico, un hule muy pero muy buena calidad, porque no se siente que te queda embarrado el plástico en los dedos como algunos otros modelos que se empiezan como a derretir, a soltar algo. Se siente muy bien. En esta parte también tiene lo que es ese hule. Ok, esta parte también es hule, y esto, lo del medio, aquí donde pasa por la cifra del 8.0, es el material texturizado. También en la parte de la base, que es esto, la parte de la base, que no estoy seguro si sea metal, por lo visto es como plástico. Aquí también, si se dan cuenta, aparece un poquito texturizado. Aprovechando ahorita que estamos en la parte de la base, vamos a ver aquí el típico número de serie. Aquí está la etiqueta del fabricante, el modelo que les había comentado, hecha en Corea, terminación 638, para que vean que sí es exactamente lo que estamos promocionando. Y este es el acceso para las pilas, que en este caso, fíjense, ahorita les voy a comentar algo de esto que me gustó mucho. Es un acceso, bueno, es un acceso que tiene candado, ok, no es simplemente que ya la cierras y ya, sino que lo puedes, mira, lo quitas y ya, si yo deslizo, se va a abrir la compuerta, y aquí está bloqueado y aunque quiera no lo va a abrir. Entonces, ahorita no lo voy a hacer porque me va a pedir otra vez la fecha, etcétera, ok. Eso lo vamos a hacer hasta el final. Y del lado opuesto, vamos a ver que en esta parte, vamos a quitar aquí esto, a ver. En esta parte es un puerto de conexiones, y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, una conexión para adaptador de corriente directa y una conexión para USB, que por cierto, ninguno de los dos lo tengo, ok, ni el cargador ni el cable USB. Aquí por ejemplo ahí dice, ok, audio video output con sonido monaural, y el cargador es de 6.5 volts, ahí con centro positivo, masa negativa, corriente directa. Ok, eso es para conectarlo de esa forma, si gustan. Entonces, bueno, lo han visto desde la parte superior. Vamos a ver aquí que nos dice el modelo otra vez. Estabilización de imagen, tiene el estabilizador de imagen, el zoom óptico de 18x. Aquí está el selector de modos, que es pues rotativo, y ahí le puede estar girando. Una cosa que me gustó mucho de este modelo, o sea, hay varias cosas que me gustaron de esta cámara, la verdad. Ok, y vaya que sí hemos visto varias cámaras, pero por ejemplo, tiene lo que es esto, la guía. Y no es, por ejemplo, que me refiero a la guía de las rejas, o para hacer las tomas, sino que es una guía que puede ayudarte, ya viene incorporada. Entonces, esa guía viene en idioma español o en inglés, depende del idioma que estés usando. Entonces, ahí te va a decir cómo hacer ciertas funciones de la cámara, lo cual está bastante bien, ya que pues si no tienes el manual de usuario, lo tienes ya por default incorporado en la cámara, lo cual es bastante de ayuda. Ok, aquí en el lado lateral vamos a ver que esto es un ajuste para lo que es el visor, que es electrónico, ya lo mencionamos. La pantalla, que es tipo LCD,
ahorita porque lo hemos estado manoseando aquí, manejando, pues está con la grasita de los dedos, pero igual está bien, no tiene rayas, no tiene, está excelente. La distribución de los botones, vamos a ver aquí, mira, aquí por ejemplo está el menú, playback para ver exactamente lo que capturaste, el botón del centro que es para confirmar o funciones, botón de borrar, el display, aquí en display, aquí por ejemplo este botón superior, este es para desactivar o activar lo que es el monitor y dejar solamente el visor. ¿Qué más? Menú, y esto es lo que sea el disparador, el temporizador, el flash, los modos de flash, el macro, ok, el botón de encendido. Tiene este botón que está aquí, que es para evitar las vibraciones, ok, ahí para que no te salga la foto toda así temblorosa, así toda shake, toda movida, pues le pulsas este botón y te va a ayudar a controlar lo que son las vibraciones, el pulso, ok. Vamos a dejarlo otra vez donde estaba, en auto. Por ejemplo, aquí también lo puedes hacer para visualizar lo que capturaste, ya sea en fotografía o en video, ok. Y aquí también lo puedes hacer, o sea, hay dos formas de hacerlo, ok. El botón de zoom, que por cierto, el zoom de esta cámara está buenísimo, está muy bien. Y una de las cosas que me gustó mucho es de que, por ejemplo, yo puedo tener esta figurita y de hecho la puedo tener más lejos. Ahorita estoy cerca, pero la puedo tener más lejos, hacerle un zoom así, pero bien, bien cañón, y tomar, por ejemplo, los ojos, las patitas, y lo va a alcanzar a capturar de forma nítida. Ok, insisto, para hacer de 8 megapíxeles está muy suave. Ok, y cuando utilizas el flash, menos se va a ver el problema de las rayas que se ven aquí. Ok, entonces, bueno, tomando en cuenta todo lo anterior, pues vamos a encender el equipo. Esta parte me parece que es me parece que sí es el micrófono, sí es el micro, ok. Y tiene varias opciones para lo que es la captura de fotografías. Tiene varias calidades, tiene muchas opciones. O sea, es una cámara que sí, la verdad, insisto, te hace sentir como si fueras ya un fotógrafo experimentado, ok. Y además, en mano se siente perfecto. Es una cosa prácticamente muy, muy agradable, ok. Entonces ahora sí, vamos a encender la cámara. Mira, visto de frente, power. Ok. Como volvimos a colocar en las pilas, nos vuelve a pedir la fecha. En alguna ocasión vendí una cámara y por alguna razón que pasé por alto, le pedía a la persona otra vez configurarle la fecha y la hora. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, supuestamente ya se lo configuré, entonces ya no me lo debería de pedir, ok. Voy a apagarla otra vez, ok. Por ejemplo, aquí voy a encenderla otra vez. Sale lente, ¿no? A ver, sí. Ok, se quedó igual, mira. Por ejemplo, aquí se quedó en modo, sí, en modo play. Aquí está en modo play, ok. Simplemente es un modo para perdón, para visualizar sin tener acceso a lo que es la captura, ok. Ya si lo cambiamos a auto, el automático, entonces aquí también, ahí ya cambia, ok. Y ahí está dando la imagen, pero chequen bien, de repente se van a ver rayas, ok. Son unas rayas muy apenas, a veces sí se van a sentir más. Miren, ahí ya se está dando más a mostrar. Miren, como que es un tipo de falso contacto, algo, algún falso contacto en algún sensor que tiene. Entonces
Eso es lo que pasa. Ok, voy a apretar muy levemente lo que es el botón del disparador. Y aquí mira, aquí la interferencia empieza a ser más fuerte. Ok, pero más adelante, en unos momentos más, vamos a mostrar qué onda con eso de las capturas. Mira, aquí tiene este apoyo que es del mismo material de hule de esta sección. Ok, que la verdad lo hace sentir mejor. O sea, me gusta mucho la calidad de materiales a la hora de empuñar la cámara. La verdad está muy bien logrado la calidad de esos materiales. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la cámara encendida y está produciendo lo que pueden ver, interferencia, unas rayas ahí apareciendo de repente. Ok, más sin embargo, pues sí da imagen. Vamos a checar, por ejemplo, lo que es el zoom. Vamos a poner esta figurita, aquel Yoshi. Mira, por ejemplo, voy a hacer acercamiento aquí al monitor para que vean. Y yo también voy a hacer acercamiento a la figura. Mira, para que veas que suave el zoom. Ok, ahí está. Y no se pierde todavía. Aquí ya se empieza a perder. No sé exactamente. Ahí está. Más o menos a cuánto estoy. Ok, ahí por ejemplo ya me pidió el flash. Ok, vamos a verlo de frente. Cómo es que se ve el zoom cuando se expande, se contrae. Mira. Ok, ahí está. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar una imagen de la figurita, yo le voy a hacer un acercamiento, por ejemplo, que salga más de cerca. Y aquí me pide un flash. Voy a tomar la foto sin flash. Ahí está, este es un LED para decir que ya grabó. Ahora voy a hacer otra fotografía, pero con flash, que de hecho ya me lo estaba pidiendo. Vamos. Ahí está. Vamos a ver qué tal salió. Playback. Mira. Por ejemplo, esta es la foto que tomó con flash. Ok, siempre se muestra la última que tomaste. Ahí le puedes dar más acercamiento, mira, más o menos para que te des una idea cómo se ve. Y la verdad, para hacer 8 megapíxeles sí está muy bien. Mira, ahí puedes ver el detalle del monito. En algunas partes, mira, por ejemplo aquí ya se ven estas rayas así verticales, es lo que yo me refiero del sensor. Ok, debe tener algún problemita ahí con el sensor, probablemente por alguna cuestión de impacto. No tiene huellas de haberse caído, pero no sé exactamente. Mira, esta foto que estás observando, por ejemplo, aquí se aprecian más las rayas verticales. Era lo que decía, si no utilizas flash, sí va a ser más notable lo que es las rayas, la interferencia, aquí el ruido en la fotografía. Pero si utilizas el flash, no va a ser tan visible. Mira, aquí sí se nota más porque no usamos el flash. En cambio, esta sí usamos el flash y aquí prácticamente no, sí se ven, pero no interfiere tanto como la foto que se tomó sin flash. Ok, y en algunos casos va a haber algunas otras fotografías que prácticamente ni siquiera van a aparecer las rayas. Ok, entonces es un detalle aleatorio que tiene, que hay veces que sí se va a notar mucho,
otras veces que no se va a notar nada y bueno, varía la cuestión. Ok, vamos a ver aquí información de la... Cambiamos aquí para cambiar del modo playback, solamente con presionar levemente el disparador ya me cambió otra vez a cámara. Ok, entonces si no quieres usar el disco este, solamente es aquí playback. Ok, ahí está, te sales otra vez y ahí está, mira. Ok, y la cámara responde muy bien a esos cambios. Ok, entonces por ejemplo aquí en la información de la cámara vamos a ver aquí en la parte inferior derecha que dice in, luego un número 22. Ok, aquí está la resolución actual que estamos utilizando, high quality. Tiene otra que es super high quality, y tiene otras tres más. Ahorita vamos a entrar al menú. Estamos en el modo automático. Ok, por ejemplo, lo vamos a cambiar ahora al modo manual y aquí ya es diferente. Ya es diferente. A ver, en modo manual, ahí está. Ok, aquí ya tendríamos que irlo ajustando, calibrando, dependiendo. Mira, aquí está haciendo la interferencia más fuerte, ok, es lo que yo digo, que en algunos casos sí va a ser más fuerte que otros. Este es otro modo. Por ejemplo, la guía que yo les estaba mencionando, aquí está la guía, mira, Shooting Guide. Ok, aquí vienen varios temas de ayuda. Ok, varios temas de ayuda. Entonces ahorita vamos a poner todo el menú en español y ya va a aparecer todo mejor explicado. Entonces son simplemente para que observen. Ok, vamos a entrar al modo video. Ok, aquí estamos en el modo video y en este modo van a observar que tenemos disponible en la memoria interna 25 segundos. Obviamente si le colocamos una tarjeta ya nos va a dar mayores tiempos. 25 segundos utilizando la calidad super high quality, que también tiene unos ajustes muy particulares. Ok, también vamos a hacer una prueba de video, pero bueno, vamos a dejarlo otra vez en automático y vemos aquí que por ejemplo la manita estaba activada. Ok, aquí ya activé la... Ahí está la manita de anti-shake o anti-vibración. Ok, por ejemplo voy a entrar aquí a play, voy a borrar las fotos. Puedes borrar una a una con el botón este que está acá abajo, pero yo voy a borrar todo de un solo golpe. Vamos a poner aquí por ejemplo, este es el menú, parte del menú. Entonces acá abajo es erase, borrar, modo silencioso para que no esté pitando o emitiendo sonidos, el ajustes generales, el menú de playback, editar la fotografía, si lo quieres hacer a modo de diapositivas, perfect fix es como pues ajustes o mejoras en la fotografía. Te deja las fotografías en un le hace los ajustes ideales o los ajustes deseados, óptimos para las fotografías. Trae un calendario también. Vamos a entrar aquí a calendario. Mira, aquí tiene un calendario. Ok, vamos a entrar otra vez. Bueno, vamos a salir. Bueno, yo me salí así con play, pero igual otra vez en menú. Entonces, ok, aquí estamos ahorita en modo captura, pero antes estaba en lo que es el playback y decía que iba a borrar todo. Y aquí nos fuimos a lo que era el calendario y realmente, a ver, vamos a entrar otra vez al menú. Ok, otra vez menú. Voy a entrar acá abajo erase. Ok, dice borrar erase, seleccionar imagen a borrar. Yo le voy a decir que borrar todo. Ok, borrar todo y todavía te dice una advertencia aquí en rojo. Sí, rapidísimo ya lo borró. Okay. Eso sí, hace todos sus comandos de borrar, copiar,
todo muy rápido. Su software es muy rápido. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a modo captura, menú, y por ejemplo voy a ir a lo que es, bueno, setup, y vamos a ponerle, dijimos que en español. Ahí está español, ok. Puedes aquí formatear, vamos a dar un acercamiento, ahí está. Puedes formatear la memoria, mira, formatear, ok. Ahorita vamos a decir que no. Power on setup, el pitido o el sonido del obturador lo puedes, hay varios tipos, bueno, hay dos tipos de sonido. Lo puedes desactivar, que no se escuche cuando tomas la fotografía, así bien tipo cauteloso. Volumen, el volumen, sobre todo para el video, ok. Visualizar imagen, la imagen que capturaste está activado, ajá. Cada imagen que tomes va a aparecer por un segundo, 2 segundos, ok. Pantalla del menú, solo LCD, nombre del fichero, POPix, ok. Todo esto, ajuste de alarma, salida de video, el tipo de salida de video, puedes configurar aquí también. Asistente de encuadre, que era lo que habíamos visto hace unos momentos, nada más que se me olvidó decir cómo mencionarlo. Ok, activado el espectro. Las unidades de distancia, metros o pies, está configurado en metros. Ajuste bueno, este no está activado todavía, ok. Vamos a salir de ahí y ahora vamos a ir a lo que es calidad de imagen. Tenemos estas calidades de imagen, ok. La super high quality con 3264 por 2448 píxeles. La high quality, la standard quality 1, ok, que es un poquito más bajito que las dos primeras. Este sería un formato pues estándar, ok, estándar. Y esta calidad que vendría a ser modo, modo como de cine, ok. Vamos a seleccionar esto y por ejemplo ahí van a observar que ya aparecen las dos banditas negras, ok. Vamos a colocar una figura y le va a tomar la foto como si fuera de cine, ok. Vamos a poner más lejos, vamos a ponerle por ejemplo aquí una foto sin flash, ok. Vamos a tomar otra foto pero ahora con flash. Ahí se puso bastante interferencia. Vamos a usar otra figura. Voy a tomarle una foto a esa figura, pero le voy a hacer acercamiento a lo que es sus patitas, o aquí, mira, donde tiene más detalle la figura. Ahí está. Ahora vamos a visualizar, por ejemplo, ahí está la fotografía con zoom. Ya en persona se ve mejor, mira, pero ahí está. Estamos haciendo todavía más acercamiento, ok. Vamos a ver una anterior que fue esta, por ejemplo, perdón, esta fue con flash, ok. Y aquí la verdad, miren, aquí en serio no aparece, a ver, no aparece ninguna raya. Esta foto sí salió muy suave porque no aparece ninguna raya, ninguna rayita aparece. Y el detalle es muy bueno, mira, el detalle es muy bueno, a pesar de que es de 8 megapíxeles, la verdad está muy suave. Una fotografía sin flash y también, por lo que se alcanza a ver, no tiene ningún detalle de rayas, ok. Ahí está, no tiene ningún detalle de rayas, a pesar de que sí se estaba mostrando las rayas en el monitor antes de hacer el disparo, ok. Aquí por ejemplo, bueno, en mi videocámara el color rojo
como que se ve medio rosa, pero en realidad ya visto en persona sí se ve rojo. Okay, no sé por qué aquí mi cámara medio, mira, ahí sí se ve más rojito, es perspectiva de la videocámara que estoy usando. Ok, entonces son estas fotos, puedes visualizarlo así, mira así. Okay. Y el efecto, o bueno, el aspecto es como si fuera de cine, el 16:9 con resolución, pues lo que sería Full HD. Ok, aquí te dice, aquí la información otra vez, 16:9, etcétera. Y dice 1920 por 1080, etcétera, etcétera. Y ok, mucha información que te brinda. Ok, vamos a pasar otra vez a modo captura. Vamos a retirar aquí todo el zoom, que es lo que les digo, el zoom de esta cámara, la verdad, el zoom de esta cámara me gusta más como para enfocar objetos que están muy distantes, y si tú quieres hacer un acercamiento a cierta parte, o por ejemplo si vas a un museo y quieres encuadrar, enfocar un cuadro, una escultura, y quieres capturar exactamente sus detalles, como pasó con el búho, a gran distancia, con este tipo de cámara sí lo puedes lograr, porque tiene muy buena calidad de zoom. El flash está muy bien también, y la verdad, como les digo, pues tiene una calidad muy buena, a pesar de que es de 8 megapíxeles. Ok, entonces por ejemplo, yo voy a tomarle una foto aquí a un garrafón de agua que está aquí cerca, a mi costado. Ok, entonces por ejemplo, voy a usar flash, y bueno, ahí está. Por ejemplo, he tomado otra foto, vamos a ver ahorita. Esta es la foto que he tomado, este garrafón que está enseguida de mí. Entonces el aspecto es como de cine. Ok, vamos a darle acercamiento, y van a ver que en esta foto tampoco se registraron rayas. Ok, inclusive las tonalidades aquí del garrafón, la textura del garrafón también se mira muy bien. Ok, miren, por ejemplo, aquí esta figurita de las vaquitas, miren, ok, se ve bien. Ahí hasta ahí da el máximo zoom. Ok, vamos a recorrerlo más para acá. Ahí todavía alcanzó a salir el Yoshi. Ahí está la figurita, mira, que no estaba enfocado principalmente hacia él, era una toma más dedicada a lo que era el garrafón, a lo que es el garrafón. Ahí está, es lo máximo. Entonces, por ejemplo, es lo que les digo, checa a qué distancia de retirado estaba la figura, checa a qué distancia está, y qué tanto detalle podemos ver precisamente de esa figurita. Ok, podemos verla muy cerca, como si en realidad lo hubiera estado, pero no. Ok, entonces ese es un esa es una cuestión que me gusta mucho de esta cámara, la verdad sí me gusta mucho. Y ahorita por ejemplo, bueno, la interferencia, a pesar de que estamos en otro formato, o es otro aspecto de resolución, no, a veces es más la interferencia, a veces, mira, de repente sí, no es algo como intermitente. Ok, por ejemplo, aquí estamos en modo de captura y todavía nos queda 60 fotografías disponibles. Ok, en la memoria interna. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a entrar otra vez a menú. Déjame hacer acercamiento acá. Vamos a entrar a menú, calidad de imagen, y aquí vamos a escoger, por ejemplo, el modo, pues esta, la que es muy estándar, 640 por 480. Y aquí sí la cantidad de fotografías disponibles,
se eleva considerablemente 486 porque es una resolución más baja, es prácticamente la estándar, o bueno, la que se usaba todavía mayormente no en otros años. Ok, vamos a cambiarlo ahora. Otra vez, calidad de imagen. Vamos a ir a esta, la HQ. Y como es una calidad mayor, entonces ya se reduce drásticamente la cantidad a solamente 22 fotografías disponibles. Ok, que ya realmente pues aquí tenemos 4 imágenes. Esa es la número 4, ahí está la número 3. Ok, el detalle ahí que se capturó de las patitas del búho, su textura bien suave, mira. Okay. Es un detalle muy suave. Ahí está. Todo eso, mira. Es lo máximo que se puede acercar. La segunda imagen y la primera. Igual voy a borrar. Voy a entrar. Borrar. Borrar todo. Sí. Te advierte. Otra vez, precaución, borrar todo. Sí. Y rápido ahí lo borro. Ok. Ok. Y bueno. Vamos a checar. Vamos a checar por último lo que es el modo video. Aquí ya estoy en video. Okay, aquí coincidiendo video. Vamos a ver también qué calidad estamos. Entramos a menú. Menú de cámara. A ver. Calidad de imagen. Y para el video nos va a manejar tres calidades. La 640 x 480 a 30 cuadros por segundo. Sigue la HQ 320 x 240 a 15 cuadros por segundo. Y por último la de estándar o bueno, small quality, que es 160 x 120 a 15 cuadros por segundo también. Ok, entonces vamos a dejar la que está aquí. Está. Y nos va a alcanzar 26 segundos para grabar en esa resolución. Si la cambiamos igual a la más baja, la de 160, nos va a alcanzar 9 minutos con 28 segundos. Ok, todo depende la calidad que elijas. Ok, vamos a dejarla en la primera, la más alta. Entramos otra vez a menú. Voy a buscar, bueno, voy a explorar aquí el menú de cámara. Aquí por ejemplo, este es el menú de la cámara. Balance de blancos bueno, balance de blancos está automático. Zoom digital está activado. Medición. Ok, medición. Okay, está bien. El micrófono está activado. Puedes tomar un video con audio o puedes tomar un video sin audio. Ya sea si lo tienes activado, obviamente va a salir el video con audio. Ok, entonces, ok. Enfoque continuo. Ok. Nitidez, contraste, saturación. Desactivar. Ya estas son cuestiones más ya para usuarios que tienen más tablas, más experiencia en todo esto. Ok, entonces vamos a salir de todo esto. Ok, ya estaba. Ok, configuración, modo silencio, restaurar. Aquí por ejemplo es para restaurar por default y te va a preguntar si quieres restaurar los ajustes de fábrica. Yo le voy a decir que no y listo. Ok, estamos en modo video. Me pedía supuestamente, bueno, no me pide flash. Vamos a hacer un video. Ok, vamos a hacer un video, a ver, con todo y zoom. Grabación de prueba. Estamos haciendo un video enfocando al búho. Esto es un video. Su máximo zoom ya está. Vamos a alejarlo. Ahora vamos a enfocar al Yoshi. Está. Ok, hacemos un paneo. Finalizamos. Y ahí está, ya lo grabó rápido en la memoria interna. Vamos a ver qué tal quedó. Ok, al centro para reproducir el video. Con todo y zoom. Grabación de prueba. Estamos haciendo un video enfocando al búho.
está. Vamos a alejarlo. Ahora vamos a enfocar Yoshi. Ya. Ok. Hacemos un paneo. Finalizamos. Curiosamente, aquí a la hora de tomar el video prácticamente no hubo interferencia. Esas rayitas que se alcanzan a ver en el monitor, no hubo problema en ese aspecto. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, si queremos borrar el video, aquí podemos irnos de golpe aquí directo con borrar esa última captura. Le digo que ok y ya, otra vez no tenemos imágenes, no videos, no nada. Ok, por ejemplo, voy a ir al modo cámara. Ya estamos, bueno, al modo captura. Ok, es captura. Estamos en modo video, pero nos fuimos al modo captura. Ok, aquí por ejemplo si está haciendo mucho ruido las imágenes. Ok, pero igual ya vimos que el video sí lo puede llevar a cabo bien. Vamos a hacer lo que es, vamos a comprobar esta función, apagar el monitor. Está apagado y solamente vamos a poder observar a través del visor, que también se ve esa interferencia. Ok, se ve esa interferencia. No puedo exactamente ubicar dónde está el búho. Se me va a dificultar un poquito, pero igual sí se puede observar a través del visor. Ok, o sea, vamos a activarlo otra vez. Ahí está. Ok, igual otro video por si quedó duda. Está capturando un montón de ruido que está haciendo. Finalizamos. A ver qué tal. Ok, vamos a ir a playback otra vez. Que lo reproduzca. Está capturando. Bueno, aquí sí salió con mucho ruido. Demasiado ruido. Esa es la cuestión que les menciono. Es a veces el ruido sí se registra, a veces no se registra, ya sea en foto o en video. Ya depende de cada caso. Entonces es una falla aleatoria que tiene. En sí la cámara tiene excelentes características. Realmente lo voy a apagar. Ahí está, ya apagado, todo bien. Realmente la cámara se siente muy bien, está muy bien fabricada. La lente es magnífico, la forma en cómo hace sus zooms y logra enfocar bien, porque hay cámaras que le haces mucho acercamiento y ya pierde el enfoque, ya no pueden capturar de manera nítida, y este modelo sí lo hace. Ok, el único problema que posee es lo que les mencioné de esa interferencia que tiene en el monitor. Ok, vamos a abrir aquí la compuerta. Ok, a remover las pilas. Ya va a ser necesario volver a configurar el horario y la fecha. Okay. Aquí están las terminales donde apoyan las pilas, y visto desde adentro, vamos a auxiliarnos aquí a ver si se puede con el móvil. Casi no se va a notar mucho. A ver, es que se sombrea un poco aquí. Bueno, ahí más o menos se ve. Ajá. Ahí está. Ahí están las terminales, todo bien. Ok. Todo bien. Ok, entonces esta cámara digital es de 8 megapíxeles. Como pudieron observar, puede tomar video. La mayor parte de las veces cuando haces las capturas de imagen, si utilizas lo que es el flash, es menos posibilidades de que vaya a salir con interferencia, con rayas, distorsiones, etcétera. Ok, utilizando el flash prácticamente te va
a bajar la posibilidad de que salga de esa forma, ok. Entonces, en sí la cámara sí tiene muy buenas características. Como digo, está muy bien fabricado, ya en mano se siente perfecta. La interfaz de la operación, todo está muy fluido. El flash se activa, se recarga muy rápido. Y bueno, ya vieron que el video podemos hacer acercamiento también, capturar el audio, se registra bien, todo muy bien, excepto el detalle que les mencioné, que a decir verdad pues es aleatorio, a veces lo hace y a veces no, ok. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, aunque bueno, la cámara me hubiera gustado que hubiera estado al 100%, pero pues no siempre sucede. Entonces, espero que lo poquito aquí que se alcanzó a mostrar, pues les haya sido de provecho, ¿ok? No se olviden de suscribirse, compartan, comenten, den like y apoyen al canal y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Yo soy Gus Walker, me despido, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.